Hola, hoy vamos con el tercer vídeo sobre esta cámara, la Sony A7R2. Ya tenía dos vídeos anteriores, en el primero os hablaba más o menos por qué decidí comprar la cámara, esta Sony A7R2, y en el anterior también os hablaba sobre características de la misma. En este vídeo os pondré más o menos por aquí los temas que voy a tratar, pero me voy a centrar en temas puramente fotográficos, dejando para un posterior vídeo temas de vídeo. La principal característica de esta cámara es que trae un sensor de 42 megapíxeles y para mí ha sido un cambio de pasar de mi cámara anterior, la Sony A7 II, a esta, pasar de 24 a 42 megapíxeles, con lo cual hay que tener bastante más cuidado a la hora de hacer fotografías. Cuando había saltado de mi Canon 40D, que era un sensor de 10 megapíxeles APS-C, a mi Canon 5D Mark II, que era un sensor de 21 megapíxeles, en full frame, ya había notado que era mucho más complicado, no más complicado, que había que tener mucho más cuidado y que la técnica tenía que ser mucho más precisa porque cualquier mínimo error se nos veía después en la fotografía. Haber enfocado mal, no haber la más mínima vibración, etcétera, quedaba trasladado en la fotografía. Por ejemplo, el trípode que tenía de aquella no había aguantado el cambio a la full frame. Sin embargo, no. Con este cambio también de 24 a 42 megapíxeles ha pasado lo mismo. Hay que asegurarse de que hemos enfocado bien todo, que la profundidad de campo está bien puesta, puesto que después cuando vemos el ordenador en 1:1, todo cualquier error que tengamos va a ser amplificado por este sensor. Mayor detalle, pero también viene con el precio de que tenemos que ser más cuidadosos con nuestra técnica. Por eso cuando hacemos fotos a mano, a pulso, os recomiendo activar la estabilización del sensor. Incluso esta lente, aunque este es un 12-24 que no es el más crítico, se le puede activar, que no tiene estabilizador de sensor, se le puede activar la estabilización de sensor en la propia cámara y así tendríamos todas nuestras lentes estabilizadas. Incluso lentes de terceros fabricantes, pero ahí con mi 70-200, por ejemplo, de Canon, que tiene su propio estabilizador, no acaba de combinar de todo bastante bien. Hablando de posibles errores y vibraciones, hay que tener en cuenta que con esta cámara es muy peligroso lo que se llama la vibración por obturador. Se hizo muy famoso ese problema cuando, por ejemplo, había salido la primera versión de esta cámara, la Sony A7R, que traía un sensor de 36 megapíxeles, que es el mismo que tenía, por ejemplo, la D800 o la D810 de Nikon, o ahora mismo la Pentax K1. Y aquella, cada vez que el obturador subía, es decir, esa cortinilla que hay delante del sensor subía para arriba, para hacer la foto, eso daba un golpe que hacía que la imagen saliese movida, que hubiese una pequeña vibración, sobre todo cuando hacíamos la foto entre un rango entre 1:10 a 1:100, creo que era el más afectado, y también para algunas focales en concreto. Para evitar este problema os recomiendo que con esta cámara, la Sony A7R2 o también la Sony A7R3, activéis lo que se llama cortinilla electrónica al primer obturador. ¿Qué quiere decir esto? Viniendo en la época analógica, lo que se solía hacer para hacer una foto, había ya una cortina que estaba tapando el propio sensor, aunque esa cortina está levantada en el caso de la serie en espejo, puesto que hace falta que la luz entre por aquí al sensor de nuestra cámara para que se pueda mostrar imagen tanto en el visor electrónico como en la pantalla. Lo que se hace al hacer la foto es se baja una cortinilla mecánica, es decir, esa cortinilla baja por delante del propio sensor, imaginándoos que esto es el sensor. Se prepara el sensor para tomar la foto, se levanta la cortinilla, ahí es cuando se producía ese golpe, esa cortinilla subía para arriba, que es mecánica, y daba ese golpe que creaba vibraciones en la Sony A7R. Se hace la foto y se vuelve a bajar la cortinilla para evitar que siga entrando luz. Es decir, eso se usaba para película, obviamente, porque si no la película se nos velaba, pero en el caso de cámaras electrónicas realmente el sensor no necesitaba hacer eso. El sensor puedes decirle que empieza a tomar foto y se prepara para tomar foto, no hace falta bajar ninguna cortinilla. El problema es por la naturaleza de cómo funcionan los sensores, sobre todo los tipos CMOS, eso nos producía un efecto que se llama rolling shutter, y en sensores más antiguos, incluso eso, que es rolling shutter es algo muy temido en el tema de vídeo, puesto que si hay imagen, si movemos la cámara puede crear efectos muy raros, pero incluso lo que pasaba en fotografías, con los sensores más antiguos, ahora cada vez con los sensores más modernos ya esto ya no suele pasar, como por ejemplo la Sony A9, si había un sujeto, una persona, un coche, lo que fuese, en movimiento, al hacer la foto, aunque la cámara estuviese quieta en un trípode, ese movimiento podría introducir rolling shutter en nuestra imagen. Eso pasa si tenemos un obturador electrónico total, es decir, si activamos el obturador electrónico total en nuestra cámara, que es lo que Sony llama modo silencioso. Ahí lo que hace es que tanto no baja ni sube la cortinilla. Sin embargo, si activamos solamente el obturador electrónico a la primera cortinilla, lo que pasa es que el sensor empieza a tomar la imagen, nada más pulsamos, es decir, no baja la cortinilla en esa primera fase,
la cortinilla queda arriba y baja al final. Y al final sí que puede introducir otra vibración, pero ya no nos interesa porque esto que ya no está llegando ni una luz al sensor, esa vibración no nos va a introducir ningún movimiento en la imagen y nos evita en gran medida los temas de roll y shutter. Por eso yo la cámara la tengo siempre activada con el obturador electrónico a la primera cortinilla. Volviendo al tema de obturador electrónico total, tanto por la primera como para la segunda cortinilla, lo que Sony llama su modo de disparo silencioso, este se puso muy famoso dentro de los gente que usa Sony para las cámaras, la 9 usa por defecto disparo silencioso, disparo electrónico, no usa aunque tiene las cortinillas, simplemente Sony la recomienda usar para cuando usamos flashes, por temas de sincronización de flashes, pero para fotografía normal recomienda usar obturador electrónico, y eso es porque la cámara es capaz de sacar toda la información del sensor de forma muy rápida, con lo cual el rolling shutter no se va a producir. Si necesitáis hacer fotografía en silencio, es decir, que no se oiga ni siquiera el clic cuando pulsáis el botón, podéis usar el modo silencioso en esta cámara, pero tenéis que tener en cuenta dos cosas. Primero, esta cámara, la lectura de la imagen es más lenta, con lo cual puede introducir rolling shutter, todo depende de lo rápido que sean capaces de leer del sensor la imagen el fabricante de la cámara. Y segundo, Sony, esta cámara es una cámara que por defecto graba todos los archivos en 14 bits, que es la mayor calidad que da, pero cuando activamos el disparo silencioso, Sony, porque se introduce más ruido en la señal eléctrica, en esta cámara en concreto, esto va cámara por cámara, o sea que tendríais que averiguarlo para vuestra cámara si no tenéis en concreto este mismo modelo de la Sony A7R2, Sony lo baja a 12 bits, con lo cual estamos perdiendo algo de información, más que nada porque se introduce ruido. Y ese cambio a 12 bits se produce en varias situaciones en esta cámara, que voy a mencionar ahora, y lo cual es importante tener en cuenta para saber cuándo estamos perdiendo un pelín de calidad en nuestra imagen. Bien, uno de ellos era el uso de disparo silencioso, obviamente, y cambiamos a un modo de 14 a 12 bits. Tenemos un segundo caso, que es cuando activamos reducción de ruido a largas exposiciones. Sony baja la calidad del fichero de 14 a 12 bits, porque dice que esos 2 bits extras serían redundantes. Yo siempre tengo la reducción de ruido desactivado. Si algún día me hiciese falta hacerla, pues siempre puedo activarla en aquel momento, sacar una imagen negra para después, es decir, con la tapa puesta adelante, para después en un programa como Photoshop quitarle el ruido si hiciese falta en postprocesado. Pero esto solamente nos es crítico de 0 a 30 hasta 30 segundos de tiempo de exposición, porque si activamos el modo bulb, es decir, para poder sacar imágenes de más de 30 segundos de exposición, Sony también nos vuelve a bajar la precisión a 12 bits, porque dice que al estar tanto tiempo el sensor encendido, que ya estamos perdiendo esa precisión. Con lo cual esto es importante, por ejemplo, si estáis fotografiando, que sea una cascada o lo que sea, y habéis puesto un filtro ND delante y os sale un tiempo de exposición de 30 segundos, lo cual que para una cascada puede ser bastante exagerado, si conseguís el mismo efecto seda o de la cascada o movimiento de las nubes con 20 segundos, 10 segundos, pues no uséis modo bulb, quitar el filtro ND que tengáis delante y usar el modo un tiempo de exposición por debajo de los 30 segundos. Por último está el disparo continuo. Si activáis el disparo continuo en esta cámara, dado que el sensor tiene que ir trabajando más deprisa, también introduce más ruido, y cual Sony también baja la calidad del fichero de 14 a 12 bits. Por lo cual yo os recomiendo configurar siempre la cámara en disparo único, y eso también si estáis haciendo HDRs, porque si estáis haciendo HDRs y lo tenéis configurado en disparo continuo para que con un solo disparo la cámara haga todas las fotos de todos los tiempos de exposición, os va a bajar esa calidad a 12 bits, con lo cual es mejor ir haciendo foto a foto a foto en un disparo HDR en la cámara Sony esta en concreto. No sé si esto es psicológico, de esto de que me acabo de gastar dinero en una cámara, por supuesto tiene que ser mucho mejor que cualquier otra cosa que yo tuviese antes, pero yo noto que la calidad hay un salto bastante cualitativo y cuantitativo con respecto a mi Sony A7 II. No tengo la manera de poder medirlo, pero sí lo noto. No solamente porque el sensor tenga 42 megapíxeles, noto que la información de color está mucho mejor, noto que el balance de blancos automático, Sony debió mejorar mucho los algoritmos en esta cámara, no tengo que editar tanto en postprocesado en Lightroom. Cuando tenía Lightroom, por ejemplo, con la Sony A7 II, notaba que al abrir los ficheros, no sé si era culpa del Lightroom o de la balance de blancos de la cámara, tendían más hacia verdes. Esto no pasa con la Sony A7R2, son un balance de blancos mucho más natural, o al menos yo intento corregirlo mucho menos cuando proceso imágenes hechas con la Sony A7 II. Después, el rango dinámico de esta cámara creo que debe ser la tercera o la cuarta que hay en el mercado. Creo que la de 810 y 850 de Nikon y la Sony A7R3 son las únicas cámaras con sensor full frame, es decir, si nos vamos a formato medio tienen por supuesto mayor rango dinámico, pero con sensor full frame de 35 mm creo que esta es la cámara
la tercera, cuarta, como os decía, con mejor rango dinámico, y eso se nota mucho a la hora de hacer fotos de puesta de sol o amaneceres, donde cuando ya empieza a aparecer el sol no tengo que recurrir a poner un filtro de grado delante de la lente o hacer bracketing, que de todas lo sigo haciendo por si las moscas, nunca me fío, para después unir dos fotos en Photoshop, en Lightroom o en Photoshop, aunque lo sigo haciendo. Realmente con una de las tomas habitualmente ya suelo tener todas las luces y sombras perfectas para poder hacer la edición y no tener que recurrir a técnicas de bracketing. Sobre todo es muy útil para cuando estás fotografiando en costa, para poder asegurarte de que consigues la forma de las olas en el mar que estabas buscando en ese momento. Si nos vamos al tema de ISO de la cámara, indicar que la primera vez que salí a hacer fotos con ella, realmente me llegó en enero, y nos fuimos a la zona de Barners a hacer fotos nocturnas, y allí empecé disparando a 6400 y me sorprendió del poco ruido que tenía. Vamos a ver, obviamente tiene más ruido que ISO 100, el ISO 6400, pero me encontré con un ISO que tenía muy poco ruido de color y era básicamente casi todo tema como grano, y no quedaba tan feo, es decir, se veían todavía algunos detalles, se veían detalles en la imagen, no se perdía el detalle pequeño, y quedaba ese grano que parecía como un grano de película que tampoco quedaba nada feo. Todas. Yo de ISO 6400 raramente, no he pasado en ningún momento de la cámara para mi tipo de fotografía nocturna, hecha sobre todo con esta lente aquí, que es un 12-24 f4, más o menos ISO 6400 consigo la exposición que ando buscando, para conseguir que las estrellas queden quietas, etc. Pero si queréis ver un poco, os hago ahora una pequeña serie de imágenes hechas en casa. Os comparo un Lightroom con respecto a ISO 100 y así podéis ver más o menos cómo aumenta el ISO hasta el 25.000, que creo que es el máximo que da esta cámara. Tenemos aquí varias imágenes. En la izquierda vamos a tener la imagen de ISO 100 y en la derecha tendremos las distintas imágenes ISO 200 en este caso, pero después ISO 400, 300. Y lo primero que vemos es que entre ISO 100 y ISO 200 prácticamente no hay ninguna diferencia, los colores son exactamente los mismos y el detalle también. Si nos vamos a ISO 400, se mantiene de nuevo también lo mismo, no hay prácticamente ninguna diferencia entre los colores de una y de otra. ISO 800 seguimos prácticamente lo mismo, hay un pelín de ruidillo en los colores, pero es casi prácticamente nulo, es decir, la imagen de ISO 100 es mejor, pero la de ISO 800 es prácticamente aceptable. ISO 6200 empieza a aparecer un pelín más de grano, se aprecia bastante más en los colores claros. Vemos que hay unos puntitos más blancos, pero realmente sigue siendo una imagen muy aceptable. Si os fijáis aquí, el detalle fino de este puntita de pulpo, casi ni se nota la diferencia. ISO 3200, ya ese detalle de grano se vuelve mucho más importante, más visible. De todas, la imagen sigue siendo también bastante usable. ISO 6400, este grano ya empieza a ser bastante serio. Vemos que el detalle fino se sigue conservando, pero los colores ya empiezan a mostrar bastantes puntos blancos y negros con el mismo tono del color original. Aún así es bastante aceptable y bastante usable. ISO 12800 ya no me sería tan cómodo, fijaros, los negros ya dejan de ser tan negros, esos puntitos que están apareciendo aquí se acaban de cargar el detalle fino que había de esa motita de polvo, ya deja de ser bastante usable. Tenemos ISO ya 25600, que es creo lo máximo nativo que da esta cámara, y ya vemos que esto de aquí, ya los puntos, la zona negra acaba de cambiarse bastante. Esa pequeña motilla de polvo que teníamos acaba de desaparecer completamente. Yo ya no la consideraría tan usable esta imagen. Y si nos vamos a ISO en 51.200, que este es el primer ISO extendido de la cámara, ya vemos que esta se vuelve mucho peor, los negros dejan de ser tan contrastados, el detalle fino ya sigue completamente sin existir, y ISO 100 y pico mil ya es anecdótico, simplemente la cámara lo tiene por tener y realmente yo no lo consideraría muy usable. Vamos, yo hasta ISO 6400 me encuentro muy cómodo con esta cámara, a partir de ahí ya sería para casos excepcionales. Ya que estamos hablando de ISO, acordaros que esta cámara es ISO invariante. Aquí arriba tenéis un enlace a un vídeo que publiqué hace unas semanas donde explico lo que significa que una cámara de fotos digital sea ISO invariante. Por otro lado, también deciros que esta cámara tiene dos niveles de ISO base, un nivel de ISO base 100 y un nivel de ISO base 640. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a 640 cuando ponemos ISO 640, Sony activa unos amplificadores distintos que bajan un pelín el nivel de ruido, sobre todo se nota con ISO 500, y
también aumenta un pelín el rango dinámico a partir de el salto de ISO 500 y ISO 640. Esto simplemente es una información para que lo sepáis, que a lo mejor os puede resultar bastante útil si andáis configurando ISO automático en la cámara para decirle que no baje de ISO 640 porque sabéis que más o menos va a ser raro que lo haga y así mantenéis el nivel de ruido mejor que si la cámara baja por ISO 400 o ISO 500. No hay otra forma de decirlo, pero los menús en las cámaras Sony son un auténtico desastre. Realmente no sé quiénes los diseñaron, estos ingenieros, pero tendrían que obligarles a estar varios meses haciendo fotos usando esos menús de sus cámaras, cambiando las funciones constantemente entre un tipo de fotografía y otro, y así aprenderían realmente a diseñar menús de forma inteligente. Por suerte, tenemos 10 botones configurables en la propia cámara que podemos asignar hasta 12 funciones distintas. Os pondré por aquí un enlace a las distintas funciones que podemos configurar en todos esos 10 botones que tiene la propia cámara. Y después también tenemos una especie de menú o de menú de funciones personalizable, donde podemos poner hasta unas 12 funciones y ahí todavía podemos poner incluso más opciones para poder configurar en la cámara y más o menos. Realmente yo todas las opciones que uso, entre esos dos menús las consigo cambiar. Ya que estamos hablando de puntos negativos, otra cosa que me desespera bastante de esta cámara es su lentitud. Sobre todo su lentitud a la hora de, cuando hemos tomado una foto, pulsamos el botón de play para ver la foto y pulsamos el botón de zoom, que yo lo hago constantemente para comprobar que todo lo que yo quería que estuviese enfocado, está enfocado. Y así compruebo que todos mis planos están enfocados o no. Eso le tarda, era lento la Sony ST2, por suerte. Tenía miedo de que estaba haciendo una cámara de 42 megapíxeles usando a lo mejor el mismo procesador que la Sony ST2, que es la que está grabando ese vídeo, por eso se lo hacia ahí, fuese más lento, pero más o menos es el mismo nivel de lentitud. Dicen que la nueva serie 3 y la 9 son mucho más rápidas y esto lo han curado bastante, pero si compráis esta cámara, tener en cuenta que esto va a ser uno de los males que tiene. Hablando también del tema de cambio de Sony A9 y a Sony ST3, en esas cámaras han eliminado la tienda de aplicaciones que sí que está presente en esta cámara o la Sony ST2 que está grabando este vídeo. Eso es un pequeño problema desde el punto de vista que hay aplicaciones que no están replicadas en las funciones que traen esas cámaras nuevas, como puede ser el control de timelapse, pero también es una toma para nosotros que a lo mejor nos interesa invertir dinero en comprar una aplicación para esto, un proceso que por cierto es un auténtico coñazo, sobre todo para pagar. No te dejan. Yo intenté comprar un par de ellas con mi tarjeta de crédito y no pude pagar hasta que no compré una tarjetita de estas de regalo de la PlayStation, algo así, o de la Play Store, algo así. No conseguí poder para probar la aplicación de timelapse o la de disposición múltiple, etcétera. Fue casi imposible poder comprarlas con mi propia tarjeta de crédito, que uso para comprar en cualquier tiempo, en cualquier sitio. Ahora mismo, incluso que a lo mejor haya alguna aplicación que sí que me pueda interesar, realmente invertir dinero cuando sé que esas aplicaciones no las voy a poder traer a mi cámara nueva, en caso de que de aquí unos 3-4 años compre una Sony ST3 o lo que Sony tenga en aquel momento en el mercado. Y algo que sí que pude hacer cuando cambié de mi Sony ST2, que tengo las aplicaciones que compré en mi Sony ST2, y puse aquí también mi cuenta de la Play Memories y también puedo usar mis propias aplicaciones. Es algo a tener en cuenta. Y también hablando de puntos negativos, está el tema de la actualización del firmware de la cámara. Es un coñazo. Hay que hacerlo a través de un software en PC, hay que conectar la cámara, tarda un montonazo, estás ahí con los nervios sobre si va a pasar algo o no, y también nos vale para, por ejemplo, poder actualizar el software de las lentes. Esa es la única ventaja que veo, no hace falta comprar ningún adaptador especial para poder actualizar el firmware, simplemente conectamos a la cámara USB y a través del propio software de Sony, podemos utilizar el firmware de las lentes, que lo había hecho para mi Sony 2470 que estoy usando para grabar este vídeo, para cuando en teoría le corrigieron algún defectillo que tenía esa lente. A nivel de firmware, básicamente suele ser compatibilidad con cámaras nuevas que salen en el mercado. Y también he visto que este mismo proceso funciona con cámaras con lentes de otros fabricantes. Tamron, el 2870 tenía unos problemas que los corrigieron a través de una actualización de firmware y se puede hacer a través de la propia cámara, con lo cual no hace falta comprar ningún adaptador o mandar la lente al fabricante para poder actualizar el firmware. A pesar de que soy una persona que dispara casi siempre manual, para las veces que disparo a mano, sobre todo para fotografía, los pocos minutos que hago de fotografía de calle, me gusta mucho la forma de usar el ISO automático. Pongo la cámara en prioridad de apertura, que es la que está ahora mismo, y aquí podemos seleccionar ISO automático y seleccionamos un rango de ISO, es decir, que pueda moverse entre ISO 100
ISO 100.000, o también podemos decirle que a lo mejor entre ISO 640 y ISO 100.000, y la cámara seleccionará ella sola el tiempo, la velocidad de obturación y el ISO correspondiente a esa velocidad de obturación. Sin embargo, imaginaros que estamos con un tele, imaginaros que nos estamos moviendo y sabemos que, a pesar de que la cámara con sus algoritmos diga que 1.60 la imagen debería salir estable, también podemos decirle que, oye, mira, nosotros no creemos que a 1.60 la imagen salga estable, fijamos una velocidad mínima, vamos a fijarle 1.500 y entonces la cámara automáticamente ya pone como velocidad mínima 1.500 para hacer nuestras fotos. Si hay mucha más luz y tiene que subir esa velocidad, yo que sé, a 1.1000 porque hay mucha luz, lo hace, pero nunca va a bajar de 1.500, que yo que sé, por lo mejor es la velocidad que necesitamos para que un coche de Fórmula 1 nos haga siempre nítido, aparte de que estemos disparando con una lente que a lo mejor es en un 200, pero como el coche va tan rápido, sabemos que a 1.500 es la velocidad que tenemos que usar. Teniendo en cuenta que yo no suelo usar autoenfoque, de todas os recomiendo que si tenéis esta cámara, actualicéis el firmware 4. Si tenéis el firmware 4, pulsando este botón, bueno, si lo configuráis podéis cambiar el punto de enfoque de forma fácil y a pesar de que no tenga joystick, se pueda cambiar de forma bastante fácil. Y esto funciona para todos los modos de autoenfoque que tenga la cámara. Por ejemplo, si seleccionamos otro tipo de punto, pues también podemos moverlo de esta forma y seleccionar ahí el enfoque. No es ningún secreto, las cámaras Sony son famosas porque gastan un montón de baterías. Más, yo ahora mismo creo que tengo unas 8 o 9 baterías en mi poder para simplemente estas cámaras, por si hago un viaje largo donde no puedo cargar las baterías de forma constante, asegurarme de que siempre tengo carga. Y sobre todo cuando grabo vídeos, grabando vídeos 4K, consume muchas baterías. Este es un problema que Sony ha solucionado ya en su serie 3, que tiene unas baterías más grandes, pero si compráis esta cámara, tener en cuenta que las baterías, la NP-FW50, se ventilan muy rápidamente. Habitualmente, yo cuando hago fotografías, cuando voy a hacer un amanecer o un atardecer, lo que suelo hacer es montar una batería en la cámara, bien cargada, y después me meto otra en el bolsillo para saber que si estoy en algún momento de luces impresionantes no tengo que correr hasta la mochila para poder para poder cambiar la batería. Como os decía, esta cámara tiene un estabilizador en el sensor al principio del vídeo y este estabilizador funciona con cualquier lente, como esta que tengo aquí, el 1224, que no tiene estabilización, y más o menos yo creo que es capaz de corregir él solo unos 2-3 pasos de luz como mucho. ¿Qué quiere decir 2 o 3 pasos de luz? Básicamente quiere decir que si, por ejemplo, estáis disparando a 1.100 y a esa velocidad ya os sale la imagen movida, 2-3 pasos de luz quiere decir que a lo mejor podéis hacer la imagen a 1.25, serían 2 pasos de luz con respecto a 1.100 y la imagen todavía seguiría saliendo nítida. Eso es más o menos lo que os corregiría el propio sensor. Es lo que he encontrado yo, sobre todo cuando disparo sobre 70 o 200 en el 24, disparo sobre 70 en el 24-70, que es donde más lo noto. Lo que sí he notado es que en teoría este estabilizador debería funcionar con lentes de terceros, pero cuando monto con el Metabones, y la verdad que tengo que confesar que no he actualizado mucho el firmware del Metabones, y mi 70-200 de Canon, el F4, y activo el estabilizador en la lente, realmente yo creo que se están peleando tanto el estabilizador de la cámara como el de la lente porque se activan los dos al mismo tiempo y no acaba de funcionar muy bien. Sé que tiene algunos modos extra el adaptador de Metabones, con lo cual a lo mejor es culpa mía y no de la cámara o de cómo funciona con lentes de terceros. Pero ya os digo, tengo unas lentes fijas de 35 y 50 milímetros, de muy viejas, unas Canon FD, que es así que he podido usar con el estabilizador sin ningún tipo de problema. Simplemente necesitamos meterle en el menú la focal exacta de esa lente. Bueno, esto ha sido todo en este vídeo, espero que os haya gustado, que no haya sido muy largo todos los temas que he tocado aquí, y ya sabéis, si queréis saber cuándo publico el siguiente vídeo que tratará sobre temas específicos de vídeo, hay un enlace ahí abajo para suscribirse, y si pulsáis la campanilla Google, o bueno, YouTube en este caso, que es una compañía de Google, os avisará cuando el vídeo nuevo esté publicado. Hasta la próxima.